Millonario desaparecido, rescatado por pescador humilde. La verdad impactante revelada. Mateo no esperaba que ese día, entre el sol abrasador y el rumor constante de las olas golpeando la costa, su vida diera un giro brutal. Era un hombre sencillo, de manos callosas y mirada tranquila, acostumbrado a las redes rotas y al olor salado del mar. Pero justo cuando estaba terminando de remendar su red, un cuerpo cayó como una sombra maldita entre la espuma. Un hombre, desvencijado, malherido, cubierto de sangre seca y salitre. Tenía la piel deshidratada, la ropa rasgada y el aliento cortado. Mateo sintió un frío en el pecho que le cruzó hasta las piernas. Sin pensarlo, lo arrastró hacia la orilla, luchando contra la fuerza de las olas que intentaban tragarlos a ambos. «¡No te sueltes!», le gritó con voz quebrada, mientras el corazón le palpitaba contra el pecho como un tambor de guerra. Al despertar entre tos y gemidos, el hombre abrió unos ojos desorientados, incrustados en un Andrés Márquez balbuceó con dificultad. La noticia explotó en un instante. Un millonario, desaparecido hace semanas en medio de un escándalo inimaginable, estaba ahí, en la arena, en estado lamentable, vivo gracias a un pescador humilde y valiente que nadie hubiera esperado. En el pueblo pronto corrió la voz y se sintió un murmullo helado que se colaba entre las casas. Nadie sabía cómo era posible. Cómo alguien como Andrés terminó flotando a la deriva cerca de sus orillas. Las miradas cargadas de miedo y sospecha se posaron en Mateo, como si esa salvación le trajera a la orilla una tormenta invisible. Los murmullos crecían. Eso no es casualidad. Seguro trae problemas. ¿Quién es ese hombre realmente? Y en la plaza el viento parecía susurrar secretos sin revelar. Aún así, Mateo no podía ignorar la profunda injusticia que leía en esas heridas. Ni el temblor que le recorría el cuerpo de Andrés cuando recuperaba fragmentos de memoria, palabras sucias, rostros que no... Familia. El aire en el pueblo se volvió denso, casi irrespirable. Una sombra siniestra se arrastraba por las calles empedradas y parecía tomar forma en las miradas de quienes se mantenían cerca, pero no demasiado. Y justo cuando Andrés y Mateo comenzaban a juntar los pedazos del rompecabezas, unas figuras en la penumbra emergieron con un silencio mortal y planes que olían a peligro. Proteger a mi familia o pelear por la justicia, pensó Mateo. Con la mandíbula apretada y el pulso a punto de estallar, el mundo se había acelerado de golpe. Y mientras en el horizonte una silueta oscura surcaba el mar con velas desplegadas, una pregunta mortífera se clavó en el silencio. ¿Qué secretos venían escondidos detrás de esa sombra? El mar rompía con furia, tallando arena y tiempo, como si recordara que el reloj corría en su contra. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El mar seguía rugiendo, como si en sus profundidades guardara secretos que amenazaban con salir a la superficie. Mateo y Andrés, sentados en la arena caliente, compartían una mirada que mezclaba temor y esperanza. Sin embargo, algo en el aire se volvió pesado, como si las nubes de tormenta estuvieran ya sobre ellos, presagiando un giro oscuro. Andrés intentaba recordar,
pero sus ojos parecían perderse en la distancia, y su cuerpo temblaba. Con cada palabra que decía, una parte de su pasado se iba desnudando ante Mateo. Las luces brillantes, el peligro, no podía escapar. Su voz se apagaba, y Mateo se sentía atrapado entre la necesidad de saber más y el miedo a lo que descubrirían. De repente, un ruido sordo vino desde la playa. Una lancha, negra como la noche, rompió la calma, surgiendo de la bruma. Mateo sintió un escalofrío. Era como si el mar le advirtiera de algo. Una figura se alzó. Un hombre robusto, con cara de piedra y ojos fríos como el acero. Detrás de él, un par de sombras, también vestidas de negro, lo seguían. La tensión en el aire se volvía palpable. ¡Andrés!, gritó el hombre robusto. Su voz retumbaba en la arena. ¡Sal de ahí! Te hemos estado buscando. Mateo sintió cómo su corazón latía desbocado. ¿Era amigo o enemigo? El rostro de Andrés se tornó pálido, y un brillo de pánico iluminó sus ojos. ¡No! ¡Debes irte!, Andrés gritó, su voz rasgada como si el desgarro de su voz estuviera a la par con su alma. Mateo miró a Andrés buscando respuestas. La confusión les envolvía como una nube oscura. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué el peligro acechaba detrás de él? Pero el hombre robusto no se detuvo. Caminó decidido hacia ellos, y en un movimiento rápido desenfundó una pistola, apuntando directamente a Andrés. «Déjate de juegos. Sabemos que tienes lo que buscamos». Una ráfaga de adrenalina recorrió el cuerpo de Mateo. «No», gritó, lanzándose hacia Andrés. El sonido del golpe del disparo resonó en el aire como un trueno. Mateo sintió una quemazón fuerte en su brazo, pero no era el dolor lo que lo sorprendió, sino la imagen que se grabó en su mente. Andrés, quien había sido un hombre en desespero, saltó hacia el mar con una agilidad inesperada, como si el agua llamara a su trágico desenlace. El hombre robusto sonrió, pero no había satisfacción en su expresión, solo frialdad. «No estaba preparado para esto, pero lo haré de todos modos», murmuró, apuntando de nuevo. Mateo se quedó paralizado. El mundo a su alrededor giraba, y el océano se llevaba el eco de su grito. Andrés apenas emergió, sus ojos vislumbrando un terror que no era solo por el momento. «Mateo, confía en mí», clamó, su voz llevada por el viento. En ese instante, Mateo comprendió que lo que estaba en juego era más grande de lo que podía imaginar. Una verdad que podría destruir todo lo que creía saber. La lancha comenzaba al... Un rayo de esperanza se desvanecía. ¿Qué había hecho realmente Andrés? ¿Qué oscuros secretos guardaba aquel hombre que parecía un fugitivo en el cuerpo de un millonario? Sin poder más, Mateo miró el océano, buscando respuestas, mientras la sangre brotaba de su herida y el eco del disparo resonaba en su mente. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía en las aguas sombrías del misterio. ¿Cómo terminaría todo esto? El mar seguía rugiendo, como si en sus profundidades guardara secretos que amenazaban con salir a la superficie. Mateo y Andrés, sentados en la arena caliente, compartían una mirada que mezclaba temor y esperanza. Sin embargo, algo en el aire se volvió pesado, como si las nubes de tormenta estuvieran ya sobre ellos, presagiando un giro oscuro. Andrés intentaba recordar, pero sus ojos parecían perderse en la distancia y su cuerpo temblaba. Con cada palabra que decía, una parte de su pasado se iba desnudando ante Mateo. No podía escapar. Su voz se apagaba y Mateo se sentía atrapado entre la necesidad de saber más y el miedo a lo que descubrirían. De repente, un ruido sordo vino desde la playa. Una lancha, negra como la noche, rompió la calma, surgiendo de la bruma.
Mateo sintió un escalofrío. Era como si el mar le advirtiera de algo. Una figura se alzó, un hombre robusto, con cara de piedra y ojos fríos como el acero. Detrás de él, un par de sombras, también vestidas de negro, los seguían. La tensión en el aire se volvía palpable. ¡Andrés!, gritó el hombre robusto. Su voz retumbaba en la arena. ¡Sal de ahí! ¡Te hemos estado buscando! Mateo sintió como su corazón latía desbocado. ¿Era amigo o enemigo? El rostro de Andrés se tornó pálido y un brillo de pánico iluminó sus ojos. ¡No! ¡Debes irte!, Andrés gritó, su voz rasgada como si el desgarro de su voz estuviera a la par con su alma. Mateo miró a Andrés, buscando respuestas. La confusión les envolvía como una nube oscura. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué el peligro acechaba detrás de él? Pero el hombre robusto no se detuvo. Caminó decidido hacia ellos y en un movimiento rápido desenfundó una pistola, apuntando directamente a Andrés. «Déjate de juegos, sabemos que tienes lo que buscamos». Una ráfaga de adrenalina recorrió el cuerpo de Mateo. «¡Una!», gritó lanzándose hacia Andrés. El sonido del golpe del disparo resonó en el aire como un trueno. Mateo sintió una quemazón fuerte en su brazo, pero no era el dolor lo que lo sorprendió, sino la imagen que se grabó en su mente. Andrés, quien había sido un hombre en desespero, saltó hacia el mar con una agilidad inesperada, como si el agua llamara a su trágico desenlace. El hombre robusto sonrió, pero no había satisfacción en su expresión, solo frialdad. «No estaba preparado para esto, pero lo haré de todos modos», murmuró, apuntando de nuevo. Mateo se quedó paralizado. El mundo a su alrededor giraba y el océano se llevaba el eco de su grito. Andrés apenas emergió, sus ojos vislumbrando un terror que no era solo por el momento. «Mateo, confía en mí», clamó, su voz llevada por el viento. En ese instante, Mateo comprendió que lo que estaba en juego era más grande de lo que podía imaginar. Una verdad que podría La conexión que habían formado se tambaleaba, y la traición parecía acechar desde las sombras más profundas. Un rayo de esperanza se desvanecía. ¿Qué había hecho realmente Andrés? ¿Qué oscuros secretos guardaba aquel hombre, que parecía un fugitivo en el cuerpo de un millonario? Cuando el hombre en la lancha, visiblemente impaciente, gritó una orden, un destello inconfundible cruzó su rostro. Mateo se giró, su mirada atrapada, en un movimiento que lo congeló. Una de las sombras detrás de él se sacó algo del bolsillo, un dispositivo, un pequeño control remoto brillante. «¡No, espera!», gritó Mateo, pero fue demasiado tarde. El hombre pulsó un botón. El océano comenzó a burbujear de forma frenética. Mateo pudo ver una sombra que se alzaba del agua, una forma enorme, burbujeante. Un submarino. «¡Espera! ¡No puede ser!», murmuró Mateo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Andrés, aún en el agua, había visto lo mismo. Su rostro, antes lleno de desesperación, se tornó pálido. «¡Mateo, huye!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Como un rayo, el submarino emergió. Sus compuertas se abrieron y un grupo de hombres armados salió de él, dirigiéndose hacia Mateo y Andrés. Una ola de terror lo invadió. Más que por las pistolas. Era el aire que llenaba de secretos oscuros y conspiraciones olvidadas, revelando un mundo en el que todo lo que había conocido se desmoronaba. «Sabía que vendrías», dijo una de las sombras, acercándose con una sonrisa siniestra. «Bienvenido a casa, Andrés». Mateo, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber había sido un juego de sombras. ¿Realmente había salvado a un hombre inocente
¿O había arrastrado a un monstruo de vuelta a la luz? Su mente giraba y todo parecía descontrolarse, un laberinto oscuro del que no había salida. «No pueden estar haciendo esto», murmuró. Mientras Andrés miraba al mar, una lágrima escurría por su mejilla. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Todo lo que había arriesgado, cada momento, cada decisión, ¿qué había significado? Y justo cuando Mateo se dio cuenta de que la traición no solo acechaba a su alrededor, sino que se ocultaba en el mismo corazón de Andrés, comprendió que la verdad era más trágica de lo que había imaginado. Una gigantesca ola se alzó detrás de él, no solo del mar, sino de un futuro oscuro que amenazaba con envolverlo todo. ¿Sobrevivirían? ¿Y a qué costo? Mateo sintió que todo se derrumbaba. La lancha negra, el hombre robusto, los hombres armados, un mar de confusión y terror. La risa fría de uno de ellos resonó en sus oídos. «Bienvenido a casa, Andrés». Algo se rompió dentro de Mateo. No era solo el peligro lo que acechaba, era algo más profundo, más oscuro. Pero justo cuando las sombras comenzaban a acercarles, la atmósfera cambió. Un estruendo atronador reverberó a su alrededor. Las olas se elevaron y el cielo se oscureció de repente. Mateo levantó la mirada. Un helicóptero negro sobrevolaba la escena, sus hélices cortando el aire con un sonido ensordecedor. Los hombres armados comenzaron a mirar hacia arriba, alarmados, y la tensión se alzó como un muro entre ellos y la verdad que todavía no entendían. «¡Rápido! ¡Adentro!», gritó uno de los hombres, señalando a Andrés. Mateo se dio cuenta de que, en ese momento, su corazón latía más rápido que nunca. «¿Qué está pasando aquí?» «¿Qué sabes, Andrés?». La urgencia en su voz era palpable. Pero Andrés, con lágrimas en los ojos, parecía atrapado entre la desesperación y la decisión. Pero Andrés no era el único con secretos. Apenas Mateo procesaba la locura, el rostro de Andrés se transformó. El miedo fue reemplazado por una determinación feroz. «No puedo dejar que te hagan daño, Mateo», gritó, y su mirada se transformó en algo que Mateo nunca había visto antes. Un hombre decidido a luchar, una chispa de resolución en medio del caos. Y entonces, en un giro inesperado, Andrés se volvió hacia el hombre robusto. «No voy contigo», dijo con un tono tan firme que incluso sorprendió a Mateo. La incredulidad en el rostro de los hombres armados era evidente. «Esto no es lo que piensas. No puedes llevarme de vuelta. Nadie puede volver». El hombre robusto se rió, pero no había alegría en su risa. «Estás equivocado, amigo. No te vamos a dar opción». Y en un instante desgarrador, sacó un teléfono de su bolsillo y lo puso en altavoz. «Ella está con nosotros, Andrés, y no le gustará que no vuelvas». El aire se volvió frío. Un silencio helado recorrió la playa. El nombre resonó en la cabeza de Mateo, como un eco lejano. ¿Quién era ella? Pero la cara de Andrés se descompuso. «Mamá», susurró, como si estuviera ante un monstruo que le acechaba desde las sombras de su pasado. «No», gritó Mateo, tomando del brazo a Andrés. Pero el hombre robusto lanzó una mirada de advertencia. «Ellos no han olvidado. Si no regresas, la perderás para siempre». La voz del hombre era como el sonido del acero al chocar. Mateo podía ver la batalla interna reflejada en el rostro de Andrés. El hombre que había salvado estaba ahora en la cuerda floja. Y luego, como un río desbordado, los recuerdos despavoridos emergieron en Andrés. «No puedo dejarla. Tengo que irme». Su voz se quebraba mientras los hombres armados se acercaban más. Mateo sintió el terror correr por sus venas.
Tú no tienes que hacer esto, Andrés. No puedes. ¡Oh! Pero ya era un viaje que Andrés había comenzado. Mientras el giro inesperado sacudía el corazón de Mateo, un grito surgió de la lancha. Un grito que rasgó el aire como una espina. ¡Andrés! ¡El tiempo se acaba! El ojo del huracán se centraba en ellos y de repente un trueno resonó aún más fuerte. El helicóptero se acercó y un paracaidista, descendiendo como un ángel de la muerte, aterrizó en la playa. Todo sucedió en un instante. El paracaidista levantó un arma. ¡A todos! ¡Al suelo! Una ráfaga de pánico estalló y Mateo sintió que el tiempo se interrumpía. Ante sus ojos, todo se volvía un torbellino de sombras. Un hombre, dos hombres, la verdad enredada en un laberinto de caos. La última imagen que vio fue la de Andrés, congelado entre su familia y la traición, mientras el hechizo de la noche lo envolvía todo. Mateo supo que cada decisión, cada secreto, todo había cambiado. Pero ¿cuál sería el costo de desenredar esta tela de mentiras? Los ecos del grito se diluyeron bajo el rugido del helicóptero, y Mateo se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. Sin saber que la línea entre el bien y el mal se había desdibujado, el misterio de Andrés arrebataba su mente y el futuro se convertía en un abismo. ¿Podrían salir de este laberinto en el que ahora moraban, o el pasado condenaría su presente para siempre? Mateo sintió que todo se derrumbaba. La lancha negra, el hombre robusto, los hombres armados, un mar de confusión y terror. La risa fría de uno de ellos resonó en sus oídos. «Bienvenido a casa, Andrés». Algo se rompió dentro de Mateo. No era solo el peligro lo que acechaba. Era algo más profundo, más oscuro. Pero justo cuando las sombras comenzaban a acercarles, un estruendo atronador reverberó a su alrededor. Las olas se elevaron y el cielo se oscureció de repente. Mateo levantó la mirada. Un helicóptero negro sobrevolaba la escena, sus hélices cortando el aire con un sonido ensordecedor. Los hombres armados comenzaron a mirar hacia arriba, alarmados, y la tensión se alzó como un muro entre ellos y la verdad que todavía no entendían. «¡Rápido, adentro!», gritó uno de los hombres, señalando a Andrés. Mateo se dio cuenta de que en ese momento su corazón latía más rápido que nunca. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sabes, Andrés?». La urgencia en su voz era palpable. Pero Andrés, con lágrimas en los ojos, parecía atrapado entre la desesperación y la decisión. Pero Andrés no era el único con secretos. Apenas Mateo procesaba la locura, el rostro de Andrés se transformó. El miedo fue reemplazado por una determinación feroz. «No puedo dejar que te hagan daño, Mateo», gritó, y su mirada se transformó en algo que Mateo nunca había visto antes. Un hombre decidido a luchar. Una chispa de resolución en medio del caos. Y entonces, en un giro inesperado, Andrés se volvió hacia el hombre robusto. «No voy contigo», dijo con un tono tan firme que incluso sorprendió a Mateo. La incredulidad en el rostro de los hombres armados era evidente. «Esto no es lo que piensas. No puedes llevarme de vuelta. Nadie puede volver». El hombre robusto se rió, pero no había alegría en su risa. «Estás equivocado, amigo. No te vamos a dar opción». Y en un instante desgarrador, sacó un teléfono de su bolsillo y lo puso en altavoz. «Ella está con nosotros, Andrés, y no le gustará que no vuelvas». El aire se volvió frío. Un silencio helado recorrió la playa. El nombre resonó en la cabeza de Mateo como un eco lejano. ¿Quién era ella? Pero la cara de Andrés se descompuso. «Mamá», susurró, como si estuviera ante un monstruo que le acechaba desde las sombras de su pasado. «¡No!», gritó Mateo, tomando del brazo a Andrés, pero el hombre robusto lanzó una mirada de advertencia.
Ellos no han olvidado. Si no regresas, la perderás para siempre. La voz del hombre era como el sonido del acero al chocar. Mateo podía ver la batalla interna reflejada en el rostro de Andrés. El hombre que había salvado estaba ahora en la cuerda floja. Y luego, como un río desbordado, los recuerdos despavoridos emergieron en Andrés. «¡No puedo dejarla! ¡Tengo que irme!» Su voz se quebraba mientras los hombres armados se acercaban más. Mateo sintió el terror correr por sus venas. «Tú no tienes que hacer esto, Andrés. ¡No puedes!» Pero ya era un viaje que Andrés había comenzado. Mientras el giro inesperado sacudía el corazón de Mateo, un grito surgió de la lancha, un grito que rasgó el aire como una espina. «¡Andrés, el tiempo se acaba!» El ojo del huracán se centraba en ellos y de repente un trueno resonó aún más fuerte. El helicóptero se acercó y un paracaidista, descendiendo como un ángel de la muerte, aterrizó en la playa. Todo sucedió en un instante. El paracaidista levantó un arma. «¡A todos al suelo!» Una ráfaga de pánico estalló y Mateo sintió que el tiempo se interrumpía. Ante sus ojos todo se volvía un torbellino de sombras. Un hombre, dos hombres, la verdad enredada en un laberinto de caos. La última imagen que vio fue la de Andrés, congelado entre su familia y la traición, mientras el hechizo de la noche lo envolvía todo. Mateo supo que cada decisión, cada secreto, todo había cambiado. Pero ¿cuál sería el costo de desenredar esta tela de mentiras? Entonces, como si el mundo se detuviera, un destello de comprensión atravesó a Mateo. «Los secretos de Andrés no son solo suyos», pensó, taladrando la conexión entre el hombre en la lancha y las sombras que acechaban. ¿Y si Andrés no era el único con un pasado turbio? Llegó ahí el paracaidista, gritó una palabra que hizo que el estómago de Mateo se encogiera. «Cálmate, Andrés. Sabemos sobre tu verdadero padre». La revelación cayó como un rayo. El hombre robusto frunció el ceño y sus ojos se amplían con furia. Mateo sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué había dicho? Las miradas de todos se encontraron en la arena, suspendidas entre la traición y la revelación. Mateo miró a Andrés, buscando respuestas en su rostro, pero lo que vio fue el horror y la confusión. ¿Acaso todo lo que creía conocer sobre él se desmoronaba en sus ojos? La lancha se detuvo. El hombre robusto bajó la pistola, pero el ambiente se llenó de un silencio escalofriante. Las sombras del pasado acechaban, y la realidad ya no iba a ser la misma. Más helado que el océano, Mateo comprendió que a partir de ese momento todo estaba por cambiar. ¿Qué secretos guardaba Andrés realmente? ¿Y qué impacto tendrían sobre ellos? Todo lo que habían vivido se convertía en polvo, mientras la imagen de un nuevo peligro emergía en el horizonte. Las olas golpeaban con furia, y la verdad, como un monstruo, estaba lista para salir a la superficie. Mientras la tensión en la playa crecía a niveles insoportables, el paracaidista, con su mirada congelada en Andrés, se movía como un depredador acercante. Mateo sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso. El eco de las olas palpitaba en su pecho, y su corazón latía desbocado, como si cada golpe mercurial presagiara el inminente caos. Los hombres armados retrocedieron, pero también se paralizaron, aturdidos por la aparición inesperada. La mirada del paracaidista era feroz. «Andrés, es hora de que te des cuenta de que no hay escapatoria», dijo, apuntando de forma calculada. Hablaba como si conociera a Andrés desde siempre. Andrés, tambaleándose entre la confusión y el miedo, buscó la mirada de Mateo, como si en sus ojos pudiera encontrar una respuesta. «No pueden hacerme esto. No puedo irme. No con ella en peligro». El pánico nublaba su voz. «¿Quién es ella?», preguntó Mateo.
un nudo apretándose en su garganta. Sus palabras salieron llenas de angustia. Era como si una máquina de pesadumbre girara en su interior, despidiendo más preguntas que respuestas. Pero la bomba estaba a punto de estallar, una revelación que cambiaría todo. «Ella es tu madre, Andrés», gritó el robusto. La verdad cortante atravesó el aire como un cuchillo afilado. Cada palabra retumbó en el corazón de Mateo. Era incapaz de procesar lo que escuchaba. La sombra de un secreto oculto se cernía entre ellos. Los murmullos en la multitud crecieron, los rostros confundidos, llenos de horror e incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», Andrés balbuceó, retrocediendo, su rostro pálido como un lienzo. A su alrededor el viento parecía amotinarse, agitando la tensión en el aire. Mientras tenía la mirada fija en el hombre robusto, la verdad lo golpeaba igual que una ola violenta. «¡No! ¡No puede ser!». «Sí, se siente bien que lo sepas, ¿verdad? Es una hermosa sorpresa familiar», dijo el hombre. Su sonrisa era oscura. «Esa es la razón por la que te han buscado durante tanto tiempo, porque es mucho más que solo un millonario perdido. Eres el hijo de...». Las palabras le cortaron la respiración a Mateo. «¿De quién?». La pregunta salió con desesperación, el eco resonando sobre las olas. En el fondo, sabía que se acercaba una tormenta que podría barrerlo todo. De un criminal notorio, de un hombre que ha arrastrado a todos los que ama a un abismo. Tu padre está en problemas, Andrés, y tú has heredado su legado. El hombre robusto dejó caer su afirmación como un rayo, y el aire se volvió helado. El silencio fue abrumador. Nadie se movía. Mateo sintió que una ola de realidad lo ahogaba. ¿Era posible que Andrés estuviera más involucrado en este caos de lo que parecía? El dolor personal de ver a su amigo luchando con este nuevo peso pulsaba en su pecho como un tambor desbocado. De repente, una explosión de luces brillantes apareció en el cielo. Una bengala surgió, iluminando la noche como el sol. El paracaidista se volvió hacia la fuente del estruendo. En un instante, la confusión se convirtió en caos. La lancha comenzó a alejarse, y del mar emergieron más figuras, una barcaza llena de hombres armados. El rugido del motor resonaba como premonición de lo que vendría. «¡No hay tiempo! ¡A la lancha!», gritó el paracaidista, su mirada fija en Andrés, pero él no parecía escuchar. Mateo lo miró, desando la confusión cernida en sus ojos. «¿Qué harían?». «¡Mateo!», gritó Andrés, su voz atravesando el estruendo. «No puedo dejar que te lleven también. ¡Confía en mí!». Pero la sombra del pasado, ahora descubierta, llenaba su corazón de dudas. Algo dentro de Mateo se rompía. ¿Y si todo lo que había hecho había sido arrastrar a un extraño hacia un destino completamente distinto? La barcaza se acercaba velozmente y como un río arrasador de decisiones, Mateo se encontró en el centro de una tormenta de emociones. «¿Dónde estará la verdad?», pensó, mientras un nuevo grito resonaba en la playa. Una figura conocida emergía desde la oscuridad, completando el rompecabezas de pesadumbres. «¡Esperen!», gritó alguien, y al girar, Mateo se encontró con un rostro que nunca esperaba ver. Su propia madre, tan real y tan desesperada, su imagen emergió como una sombra del pasado. ¡Oh! El mundo se detuvo. Cada latido resonaba en sus oídos. La revelación más impactante de todas estaba justo frente a él. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo encajaría todo? La playa se convirtió en un caos de recuerdos y verdades dolorosas, y Mateo sintió que su propio mundo se desmoronaba frente a él. ¿Qué secretos unían a todos ellos? ¿Y a qué precio quedaría su vida tras el inevitable colapso de sus realidades?
El mundo se detuvo por un instante. Los ojos de Mateo, enfocados en su madre, no podían creerlo. La mujer que había estado ausente, ese rostro que había cargado tanto dolor y preguntas, estaba ahí, en carne y hueso. ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? La voz de Mateo vibraba entre incredulidad y rabia, como si cada palabra se diera un paso arriesgado hacia el abismo. La playa, llena de tensión y caos, pareció retroceder en el tiempo, un viento helado arrastrando los gritos que se elevaban de todos lados. Andrés, igualmente impactado, miraba de un lado a otro. ¿Es posible?, susurró, su voz temblorosa, una sombra de su tranquilidad habitual. ¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto? Su mirada se acercó a la de Mateo, buscando respuestas que se esfumaban en el aire tenso. El hombre robusto, aún en pie con su teléfono, se rió, un sonido profundo que resonó entre las olas. «Oh, claro que hay un vínculo. Tu padre es más que un criminal. Es el hombre con quien su madre ha estado en contacto desde siempre». Un silencio sepulcral lo rodeó. Las palabras cayeron como cuchillos, cada una partiendo más y más la realidad que creían conocer. Mateo sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo él. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho tú para que mi madre esté involucrada?, preguntó, su corazón desbocado. La claridad del momento se perdía entre sus advertencias y el eco de secretos largamente guardados. Es complicado, niño, pero tú, Andrés, eres el único que puede salvar a tu madre. Tu padre, el criminal, está buscando un legado que le perteneció a él y que ahora tú cargas a tus espaldas. ¿Entiendes? Ellos la tienen y si te alejas nunca volverás a verla. El hombre apuntó nuevamente, su mirada desbordando intenciones oscuras. Mateo se sintió en un mar de confusión y horror. «No, no puede ser así. Dímelo, ¿está bien?», gritaron sus entrañas mientras su mente corría a 1000 por hora. Andrés se tambaleaba, sus manos temblando. «Esto no tiene sentido. Mi madre no tiene nada que ver. Nunca lo supe». Su voz se despidió de la calma y Mateo vio cómo el miedo comenzaba a retorcerse en su pecho, palpable, como un monstruo que crecía de a poco. Todo lo que sabes sobre ella es una mentira. Todo su amor hacia ti ha sido un juego para protegerte. La carrera de tu padre nunca terminó. Esto es una guerra, Andrés, y tú eres el soldado en medio del fuego cruzado. Un grito, un eco desgarrador, salió de los labios de Mateo. «Tú no decides sobre mi madre. ¡Lárgate de aquí!». El mar, violento, empezaba a rugir como si fuera un aliado, un puerto de desesperación. El hombre robusto avanzaba, implacable, cada paso un retumbar en el corazón de Mateo. Y entonces, en un giro impredecible, una explosión resonó en la playa. Una columna de agua se alzó, salpicando a todos, y una sombra emergió tras la nube de bruma. Un nuevo barco, más grande y amenazador, surgiendo del océano como un coloso, con una insignia en su costado que Mateo reconocía de un sueño. «¿Cómo? ¡Eso no puede estar sucediendo!». Su voz era un susurro aterrorizado. En la proa de ese monstruo flotante, una figura conocida. El rostro de su padre, una imagen que había temido. «¡No! ¡No! Eso no es posible!». Un grito desgarrador. Una conexión. Todo se oscurecía. Andrés, atrapado entre el horror y la revelación, se volvió hacia Mateo. «¿Mateo? ¿Quién es tu padre realmente?». Todo, la historia, la vida como la conocían, se retorció y desvaneció. La verdad estaba tan cerca que podía sentirla,
pero era aterradora. La playa era un escenario de traiciones, secretos, y todo comenzaba a volverse contra ellos. ¿Qué harían ahora? ¿Qué decisiones tendrían que tomar frente a un abismo de engaños que los acechaba desde cada rincón? Mateo sintió que el horror se intensificaba. Aquella revelación iba a destruirlo. Una ola tras otra arrastraba su razón. ¿Quién era realmente su familia? ¿Cómo escaparían de la sombra que había comenzado a devorar sus vidas? Todo había cambiado, y el eco del pasado resonaba con una claridad desgarradora. ¿El futuro estaría destinado a ser así? El mundo se detuvo por un instante. Los ojos de Mateo, enfocados en su madre, no podían creerlo. La mujer que había estado ausente, ese rostro que había cargado tanto dolor y preguntas, estaba ahí, en carne y hueso. ¿Es tú? ¿Qué haces aquí? La voz de Mateo vibraba entre incredulidad y rabia, como si cada palabra se diera un paso arriesgado hacia el abismo. La playa, llena de tensión y caos, pareció retroceder en el tiempo. Un viento helado arrastrando los gritos que se elevaban de todos lados. Andrés, igualmente impactado, miraba de un lado a otro. ¿Es posible?, susurró, su voz temblorosa, una sombra de su tranquilidad habitual. ¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto? Su mirada se acercó a la de Mateo, buscando respuestas que se esfumaban en el aire tenso. El hombre robusto, aún en pie con su teléfono, se rió. Un sonido profundo que resonó entre las olas. Claro que hay un vínculo. Tu padre es más que un criminal. Es el hombre con quien su madre ha estado en contacto desde siempre. Un silencio sepulcral lo rodeó. Las palabras cayeron como cuchillos, cada una partiendo más y más la realidad que creían conocer. Mateo sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo él. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho tú para que mi madre esté involucrada?, preguntó, su corazón desbocado. La claridad del momento se perdía entre sus advertencias y el eco de secretos largamente guardados. Es complicado, niño, pero tú, Andrés, eres el único que puede salvar a tu madre. Tu padre, el criminal, está buscando un legado que le perteneció a él y que ahora tú cargas a tus espaldas. ¿Entiendes? Ellos la tienen, y si te alejas, nunca volverás a verla. El hombre apuntó nuevamente, su mirada desbordando intenciones oscuras. Mateo se sintió en un mar de confusión y horror. No puede ser así. Dímelo. ¿Está bien?, gritaron sus entrañas mientras su mente corría a 1000 por hora. Andrés se tambaleaba, sus manos temblando. Esto no tiene sentido. Mi madre no tiene nada que ver. Nunca lo supe. Su voz se despidió de la calma, y Mateo vio cómo el miedo comenzaba a retorcerse en su pecho, palpable, como un monstruo que crecía de a poco. Todo lo que sabes sobre ella es una mentira. Todo su amor hacia ti ha sido un juego para protegerte. La carrera de tu padre nunca terminó. Esto es una guerra, Andrés, y tú eres el soldado en medio del fuego cruzado. Un grito, un eco desgarrador salió de los labios de Mateo. A un nuevo viaje con hielo viene entrando como un aliado, un puerto de desesperación. El hombre robusto avanzaba implacable, cada paso un retumbar en el corazón de Mateo. Y entonces, en un giro impredecible, una explosión resonó en la playa. Una columna de agua se alzó, salpicando a todos, y una sombra emergió tras la nube de bruma. Un nuevo barco, más grande y amenazador, surgiendo del océano como un coloso.
con una insignia en su costado que Mateo reconocía de un sueño. ¿Cómo? No, eso no puede estar sucediendo. Su voz era un susurro aterrorizado. En la proa de ese monstruo flotante, una figura conocida, el rostro de su padre, una imagen que había temido. ¡No! ¡No! ¡Eso no es posible! Un grito desgarrador, una conexión, todo se oscurecía. Andrés, atrapado entre el horror y la revelación, se volvió hacia Mateo. «Mateo, ¿quién es tu padre realmente?» Todo, la historia, la vida como la conocían, se retorció y desvaneció. La verdad estaba tan cerca que podía sentirla, pero era aterradora. La playa era un escenario de traiciones, secretos, y todo comenzaba a volverse contra ellos. ¿Qué harían ahora? ¿Qué decisiones tendrían que tomar frente a un abismo de engaños que los acechaba desde cada rincón? Un trueno rompió el silencio. La figura en el barco tomó forma, y entonces algo le ocurrió a Mateo. Un revuelo comenzó a formarse entre los hombres armados, miradas rápidas hacia el mar, el miedo palpitando en sus ojos. Gritaron como si un peligro mayor acechara a lo lejos. Pero fue en ese momento que Mateo vio el rostro de su madre transformarse. Su expresión cambió de miedo a determinación, y antes de que alguien pudiera reaccionar, «¡No lo entiendes!», gritó, sus ojos ardiendo de desesperación. «¡No puedes llevártelo!». Mateo sintió un escalofrío correr por su espalda. Pero fue demasiado tarde. La madre, impulsiva, agarró el teléfono del hombre y presionó un botón. Un rayo de luz azul iluminó la playa, y una onda de energía atravesó el aire, haciendo que la lancha de los hombres armados se sacudiera violentamente. «¿Qué has hecho?». «¿Qué es esto?», gritaron, «las luces capturando sus almas». En un instante, la playa estalló en caos. Una explosión de luz y los hombres comenzaron a gritar, cayendo a la arena como piezas de dominó. En medio del caos, Mateo comprendió que todo lo que creía saber acerca de su madre, de su familia, de Andrés, nunca había sido real. La figura de su madre se volvió más clara. Las sombras de sus secretos caían a su alrededor. «Soy la clave, Mateo. Soy la razón por la que todo esto sucede», susurró con fuerza. Pero sus ojos brillaban con una revelación igualmente devastadora. «Tu padre no es quien crees. Él nunca fue tu padre». Un silencio atronador llenó el aire, resonando entre el rugido del mar y los gritos de aquellos que caían. Mateo se quedó paralizado. En ese instante la verdad se desbordó y la vida que conocía se desplomó. Las olas rompían con furia y la revelación lo inundó. Todo estaba a punto de desmoronarse. La vida, la verdad, su propia identidad pendía de un hilo, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos escondía? La realidad, como un monstruo hambriento, estaba lista para devorarlo todo. Mateo sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de que su madre estaba allí en medio de todo este caos le quitó el aliento. «¿Cómo puede ser que todo lo que creía fuera mentira?», pensó, atrapado entre el horror y la incredulidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un nudo profundo se formó en su garganta. Andrés miraba a Mateo, confundido, intentando entender. «¿Tu madre no es quien dice ser?», preguntó. Su voz temblaba mientras sus ojos se abrían como platos. El hombre robusto, aún sosteniendo su teléfono, sonrió con desdén. «Te lo dije, niño. El cuello de tu madre está atado a muchas cosas. Es culpa de su pasado. Cada secreto tiene un precio». «Basta», gritó Mateo, más asustado que enojado. Pero en su corazón
palpitaba una sensación de que todo lo que decían podía ser verdad. De repente, un grupo de hombres armados emergió del barco. No eran como los otros. Sus miradas estaban fijas en Mateo, y el aire se llenó de tensión. «¡Cállense todos!», ordenó uno de ellos, su voz firme y helada. «No importa de dónde venga su madre, lo que importa es lo que tenemos que hacer ahora». Los hombres armados rodearon a Mateo, Andrés y su madre, cortando cualquier posibilidad de escape. El riesgo se sentía palpable a su alrededor. Cada movimiento podía ser el último. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Mateo, su pecho apretado a medida que el miedo se intensificaba. «Lo que queremos está justo enfrente de nosotros», dijo el hombre que se había presentado como el líder. «Andrés, tú eres nuestra única esperanza para hacer que todo esto funcione. Tu padre ha decidido que es hora de volver a la familia. Y tú también, Mateo. Tus vidas dependen de ello». El aire se volvía más pesado. «¿Por qué yo? No tengo nada que ver con esto». La voz de Mateo era ahora un grito de desesperación, pero el miedo lo envolvía, como una mantención fría y aplastante. Andrés palideció. Cada parte de su ser estaba rígida. «¿Qué sabes de mi padre?», preguntó, su voz apenas un susurro. Pero antes de que el hombre pudiera contestar, un estruendo sacudió la playa y una explosión iluminó el cielo. Las llamas eran brillantes y el humo comenzó a cubrir todo. «Eso no es parte del plan», gritó el líder, mirando hacia arriba mientras la confusión estallaba a su alrededor. Mateo, en medio del caos, sintió que su madre se acercaba a él con una mirada decidida. «No puedo dejar que te hagan daño, Mateo. Tú no puedes estar aquí». Y en ese instante, un rayo de luz surgió del barco. Una figura elevada, con una capa blanca, se apareció. Era una mujer, su rostro era conocido. Pero Mateo no podía identificarlo entre la niebla de sus pensamientos. «Detengan esto, no les pertenece», gritó ella, y la luz resplandeció con tal fuerza que hizo que todos se detuvieran en seco. Mateo se dio cuenta de que la mujer era más que un simple espectro. Era su abuela, que había estado ausente durante toda su vida, sin un motivo claro. El shock recorrió su cuerpo. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no dijiste nada antes?». La confusión se mezclaba con la rabia. «Es tu historia, Mateo. Todo lo que piensas que sabes está equivocado», dijo su abuela, su voz resonando en la playa con un eco casi celestial. «El legado está en tus manos, y ahora eres parte de esto más de lo que crees. Es hora de que todos sepan la verdad». Una tensión eléctrica se extendió por el aire. La reputación de Mateo estaba en juego. Su familia se desmoronaba, y la revelación de su abuela parecía abrir un abismo de inconmensurable incertidumbre. «¿Qué verdad?», cuestionó, su voz temblando, sintiendo cómo cada palabra cada vez se convertía en una trampa. Justo cuando pensaba que todo se descontrolaba, el cielo rompió un relámpago, iluminando el caos. Un silencio pesado se ubicó entre todos, y una corriente de aire frío barrió la playa. El destino de todos colgaba por un hilo. «Es la hora de decidir. Elige», gritó su abuela desde la sombra de la figura, y Mateo sintió una presión abrumadora en su pecho. ¿Qué elegiría y cuál sería el costo? Las llamas ardían detrás de él, y el futuro se desvanecía en la oscuridad inminente. Todo lo que había creído conocer y cada decisión que había tomado estaba a punto de ser reescrito. Mateo sintió que todo se desmoronaba. La explosión detrás de él resonaba en sus oídos. El calor del fuego iluminaba la noche oscura. Todo lo que había construido
Todo lo que conocía se estaba desvaneciendo en el caos. El rostro de su madre, con el brillo de la determinación mezclado con el pánico, lo empujó a avanzar. «¿Qué has hecho?», le gritó, su voz ahogada por el estruendo. Andrés estaba paralizado, sin saber si seguir a Mateo o ayudar a su madre. En el aire flotaba un miedo palpable, una corriente eléctrica de incertidumbre y desconfianza. «Dame una respuesta», exigió Mateo, mientras el fuego crepitaba y la noche se llenaba de sombras ansiosas. «Es por tu bien», murmuró su madre, con la mirada intensa como si pudiera atravesar el tumulto de la confusión. «Nunca quise que te involucraras en esto, pero ahora no hay vuelta atrás. Ellos quieren la verdad. Quieren lo que somos». Andrés, ahora con los ojos anhelantes, miró a Mateo. «No podemos quedarnos aquí. Esos hombres no se detendrán». Era cierto. La playa se llenaba de ecos de gritos. La presencia de los hombres armados crecía como una tormenta. Algo dentro de Mateo le decía que debía hacer una elección. Un sonido de motor. El estruendo del barco lleno de sombras se acercaba. «Mira», dijo Andrés, apuntando al horizonte. Un nuevo barco, con el logotipo que representaba a su padre, surgiendo de la oscuridad. El destino inminente lo asfixiaba, pero en ese caos, una chispa de esperanza brilló en la mente de Mateo. «Vamos a enfrentarlos», propuso, su voz resonando con la decisión recién encontrada. Miró a su madre. «No seré parte de su juego, pelearé por ti y por la verdad». «No estamos solos, Mateo», dijo ella, reclamando su valentía. «Siempre te he protegido desde las sombras. Juntos podemos cerrar este capítulo». «Andrés», dijo Mateo, apretando su brazo, ¿estás conmigo?» La mirada de su amigo, antes llena de dudas, ahora reflejaba determinación. «Cuento contigo», respondió. Mientras la bruma se espesaba, el líder del grupo armado emergió del barco, una mirada de desprecio grabada en su rostro. «Sabía que vendrías, pero esto no es solo un juego. Necesitamos a Andrés», dijo, apuntando con firmeza. «Pero tenemos a tu madre, y eso complica todo». Mateo sintió que la rabia brotaba. «¡Suéltala! Nunca le haremos daño», gritó, el apoyo del viento alimentando su voz. «No puedes salirte con la tuya». El hombre sonrió, pero su sonrisa era fría, cargada de provocación. ¿O acaso te arriesgaras a perderla para siempre? En ese instante, como si el universo respondiera a su desesperación, el cielo estalló en una lluvia de relámpagos. «Ahora», gritó Mateo. Era el momento de actuar. Corrieron hacia la lancha, tomando la delantera con un grito de guerra. «Por la verdad y la familia», resonó en el aire como un grito ancestral. El combate fue rápido y brutal, pero lleno de coraje. Cuando las sombras rodearon a Mateo y su madre, ella liberó su fuerza, luchando codo a codo con su hijo. La conexión entre ellos brillaba más allá de cualquier vínculo común. Andrés, junto a ellos, se movía con rapidez, con una habilidad que parecía salir de una vida anterior. Pero el caos nos dio la oportunidad. Justo cuando parecía que todo estaba en juego, un grupo inesperado, alentado por el paracaidista, apareció de la nada. «¡Aguanten!», gritaron, sumándose al enfrentamiento. La marea empezaba a cambiar. Con un retumbar, la lancha se encendió en llamas y los hombres armados comenzaron a retirarse. «Esto no ha terminado», gritó el líder, desapareciendo en la bruma. Mateo se volvió a su madre, su corazón latiendo desbocado. «¿Estás bien?», ella asintió, el brillo de la lucha aún en sus ojos, aunque su rostro llevaba la huella de la batalla. «Nunca estuve mejor». Mientras el eco de la confrontación se desvanecía, una voz resonó en sus corazones. Las cosas cambiarían, pero la verdad no se había revelado por completo.
Las respuestas aún estaban escondidas en un rincón oscuro. Y así, mientras la noche caía alrededor de ellos, un nuevo viaje comenzaba. Mateo se dio cuenta de que el camino hacia adelante requeriría coraje. Pero ahora no estaba solo. Era un poder compartido, una familia reconstituida, lista para enfrentar cualquier sombra que emergiera. Pero una pregunta permanecía en el aire, una sombra acechante en sus corazones. ¿Cuál sería su futuro en medio de secretos aún sin revelar? Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este canal siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.